Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Su amigo Aaron Tapia en un programa más de Fun and Frames. En esta ocasión no vamos a platicar de películas, bueno, no solo de una película, sino vamos a hablar de un tema bastante polémico. De hecho yo la pensé un poquito no es cierto, no la pensé demasiado. Yo, inmediatamente se me ocurrió que era muy buena idea hablar de esto y sí tiene que ver directamente con la censura en el cine. Así que comenzamos. Sí amigos, pues ya estamos de regreso y sí vamos a hablar de censura y no únicamente del cine, vamos a hablar de censura en todo lo que tiene que ver con el arte y con el entretenimiento, más enfocados en entretenimiento, que es a lo que se dedica este videoblog y está muy interesante porque el cine, desde que es cine y el entretenimiento, desde que es entretenimiento, ha sufrido de censura y haciendo un poquito de historia y hablando de cine, pues sí, muy al principio cuando nace el cine, hace muchos años, pues sí la gente filmaba pues lo que fuera, filmaba ahora sí que de todo y no había nada que regulara pues lo que se veía en pantalla o lo que se filmaba. Hasta que llegaron por ahí las buenas conciencias que normalmente tienen que ver con grupos religiosos y digo, espérate, te estás pasando, estás grabando cosas, o más bien estás filmando, porque era filmado, estás filmando cosas muy extrañas, ¿no? Y nace toda una serie de reglas de cosas que definitivamente no se podían filmar, ¿no? Y cosas ahorita podrían parecer ridículas, pero en ese momento eran bastante importantes, como el hecho de que una pareja, un hombre y una mujer, compartieran una cama. Obviamente dos hombres ni siquiera se podía pensar. La cuestión de los besos era un par de segundos el beso, y aparte era un beso así, ni siquiera nada apasionado, ese tipo de cosas, desnudos ni pensarlo, a pesar de que desde que el cine es cine, esa parte del desnudo siempre ha existido, pero se borra de la memoria y se prohíbe. Hay cualquier cantidad de prohibiciones para no afectar a las buenas conciencias de la época. Así pasó mucho tiempo y lo que eran los 50s y los 60s, hay una nueva oleada de cineastas más rebeldes que de alguna manera se imponen, ya que tenían un público que lo quería, porque pues sí, estaba medio buena, el morbo siempre ha estado ahí y pues las ganas de experimentar y las ganas de expresarse siempre ha existido, y pues de alguna manera se fueron abriendo paso. Todo lo que fueron los 60, 70, empieza a haber una nueva oleada de directores que están tocando temas o tocan temas bastante fuertes, por llamarlos de alguna manera. Gracias a eso, ya no se podía nada más prohibir por prohibir, y nacen las clasificaciones. Afortunadamente nacen las clasificaciones y pues había la clasificación como aquí la A, la B, la C o la D, y según el contenido era el número, es la letra que se asigna, que eso está muy bien porque de alguna manera se puede clasificar el contenido, y obviamente contenido para niños obviamente está para ellos, y así no los sometes o no los pones a cierta información que ellos no van a entender en ese momento, ¿no? Olvídense de que sea fuerte o no, sino cierta información que para ellos todavía no está en ese momento o en esa madurez para conocerla. Inclusive hay muchos adultos que jamás llegan a ese punto de madurez para entenderlo, y pues por eso existe esa censura moderna, ¿no? Pero a lo que vamos es de que todo lo que son los 70s, 80s, existe pues grandes directores que se arriesgan y hacen películas que se podría decir provocadoras, muy provocadoras. Inclusive había una seria obsesión con esa parte del erotismo y el sexo, que actualmente el erotismo o las películas eróticas pues ya prácticamente podemos decir que ya murieron o están en proceso de morir, porque pues las 50 sombras de Grey, pues no, la verdad, ¿para qué les digo que no las podemos contar? Pero pues, estamos hablando de una época donde había un Pasolini que había hecho los 120 días de Sodoma, o alguien que tuvo la idea de hacer Sweet Movie, que ahorita ni pensarlo de que alguien se animara a hacer Sweet Movie, ¿no?
o podemos hablar de Luna Amarga, o sea, títulos y títulos y títulos, eh, eh, el último tango en París, títulos adultos, con temas adultos, por llamarlo de alguna manera, con una carga muy muy fuerte de erotismo. Y hay un paro en los 80 con Ronald Reagan, que él era pues obviamente un sujeto eh, pues muy de la vieja guardia, muy religioso, bueno, como mucho, como es la derecha norteamericana, ¿no? Y pues tiene una batalla frontal con el Playboy, tiene una batalla frontal con la pornografía, con todo. Y quiere que se regrese a esa América de los 40, 50, donde los chicos escuchaban rock y tomaban malteadas y ese tipo de cosas. Obviamente eso no sucedió, esa batalla duró muy poquito, aunque se haya atravesado el SIDA, que en un momento dado la enfermedad pues le ayudó una especie, le ayuda a él y la sociedad pues ya se muestra temerosa de muchas cosas y ya su sexualidad también se vuelve pues un tema tabú. Eh, Hay pues se marca todo lo que es la comunidad gay. Pasa toda una serie de sucesos que sí detienen un poquito lo que es el proceso de contar historias. Obviamente pues todo se va superándose y va creciendo, entre comillas si ustedes quieren, porque la censura siempre ha existido y grupos conservadores o las buenas costumbres siempre han funcionado, siempre han estado ahí. Así que ahorita la diferencia más fuerte sería en que el ciudadano promedio ya les está ayudando muchísimo a eso y ya en algún momento vamos a comentarlo exactamente cómo. Y qué es lo que está sucediendo. Bueno, antes de llegar a ese punto, también no olvidemos de que mucha de esa censura fue por parte de los gobiernos. Aquí en México hubo mucha censura con ciertos contenidos. De hecho, con muchos contenidos, y si tocaban al presidente, pues también como si no existieran. Y películas como Rojo Amanecer y otras tantas, pues fueron enlatadas y vieron la luz mucho después. Eh, la España de Franco también le tocó muchísima censura con cualquier cantidad de contenidos. La Argentina también le toca. Hay momentos históricos donde la censura es por parte del gobierno, no solo por esos grupos religiosos o de las buenas costumbres. Ya agarra caminos políticos. Y hablando de política, ya dejando un poquito la historia, ya yéndonos un poquito ya más actual, un ejemplo que puede suceder es lo que sucedió con el caso de George Floyd, ¿no? Que fue un caso lamentable donde fue asesinado por policías blancos y que desató una batalla que siempre ha estado ahí en Estados Unidos entre la comunidad negra y la comunidad blanca. Eso ha sido de siempre y existe esa deuda histórica de siempre, ¿no? Y es una deuda histórica que no se piensa soltar, por lo menos por una parte de esa comunidad negra, porque investigando sobre el tema, porque dije, bueno, ok, sí hubo una gran explosión por esta cuestión de George Floyd, inclusive pues ya nació el hashtag de Live Black Matters, que muchos actores, mucha gente así que de la calle, todos apoyaron de alguna manera más activa que otras, y se hizo algo muy grande, pero muy grande, que como cualquier movimiento muy legítimo, y en este caso es un movimiento legítimo, pues también no falta la gente que aprovecha, y siempre en este tipo de movimientos siempre alguien saca raja de esto. Y en Estados Unidos grupos de negros, hay que decirlo, lo aprovechan, así como existen los supremacistas blancos, que hay muchísimos en Estados Unidos, pensando que su presidente es uno de ellos, que es un racista de primera. También existe una parte de la comunidad negra que necesitan ciertos símbolos o necesitan de ciertas circunstancias para hacerse presente. Y en este caso es más que obvio que se hizo presente, y aprovechando esta situación tan dura, pues también pues ahora sí que jalaron agua para su molino. Y hablando del espectáculo, fue más que obvio que sucedió eso. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en un tiempo donde si estás a favor, ya te vuelves
y eres amiguito, ya eres parte del grupo, pero si estás en contra o sugieres algo que pudiera parecer que estás en contra, te vuelves el enemigo número uno. Y hablando también del entretenimiento, que seamos claros, el entretenimiento no significa, lo que es la industria como tal, no significa que sea gente, todo sea, o sea, obviamente debe haber gente muy buena, también debe haber gente muy mala, pero al final del día es un negocio. Y al final del día lo que quiere hacer este tipo de empresa, porque hacer películas, hacer series de televisión, los estudios pues es una empresa, es un negocio y necesitan gente que vea su contenido y quieren tener un público contento. Por eso toman acciones que vamos a platicar en este momento que podrían parecer alarmantes o podrían ser así de verdad estás haciendo esto, pero es como para complacer a un sector. Y la comunidad negra en Estados Unidos tiene un poder muy fuerte y sí mueve hilos, aunque pareciera que hay cierta opresión, no la hay. Y eso yo no lo estoy inventando, inclusive mucha gente negra lo dice. De las declaraciones más interesantes que he escuchado acerca de lo que significa el racismo en Estados Unidos, yo creo que tiene que ver directamente con Morgan Freeman. Él tiene una visión muy particular y de hecho para mí es una visión muy inteligente de lo que tiene que ver con el racismo. Inclusive una de las cosas que a él le molestan bastante como afroamericano es esa parte, la palabra afroamericano le molesta muchísimo porque él se considera americano. Él nació en Estados Unidos y se considera un habitante de Estados Unidos. Él jamás ha estado en África, pero entiende esa parte de poner la raíz africana como una forma de estandarte o bandera para alguna lucha, ¿no? Y lo dicho, por esa deuda histórica que existe con la raza. Pero él considera que uno de los primeros pasos para luchar contra el racismo es esa situación de dividir. Inclusive en cierta entrevista tenía a su interlocutor, lo tenía sudando hablando sobre el tema, y inclusive le decía que una de las cosas que también odiaba era lo del mes de la historia negra. Le cae muy mal ese tipo de situaciones porque para él la historia es la historia norteamericana, para él su historia es la historia de los Estados Unidos. Y él inclusive le pregunta al entrevistador, le dice que si le gustaría tener un mes de la historia judía, y lo primero que contesta es que él no quiere eso, ¿no? Porque entienden esa parte de que ese tipo de cosas, lejos para la gente pues despertar cierta conciencia, ayuda mucho a la división. Otra de las personas que también tiene una visión bastante inteligente acerca de esa parte del racismo es Anthony Mackie. Si no saben quién es Anthony Mackie, es Falcon de las películas de Marvel. Y él también hay ciertas circunstancias, ciertas cosas que le molestan acerca de cómo está manejando mucha gente de la comunidad negra el racismo, porque lo está aprovechando para su beneficio en muchos casos. Hacer grande un evento, lo dicho, lejos de crear conciencia, ayuda mucho a satisfacer necesidades más personales. Inclusive hay muchos actores que se han beneficiado mucho con esta situación que ha sucedido, con revivir esa cuestión del racismo en los Estados Unidos. Inclusive jamás había tenido tanta participación de miembros de la Academia de Raza Negra. Ya se firmaron por ahí unos contratos millonarios, pregúntale a Beyoncé. O sea, ahorita se está aprovechando lo que está sucediendo. Y una de las cosas que decía Anthony Mackie, que tiene toda la razón, es que que antiguamente existían, hablando de programas de comedia, hablando de los sitcoms, decía, es que existía un programa como All in the Family, que igual muchos jóvenes saben qué onda con esa serie, pero una serie totalmente tenía el peor gusto de la historia. El personaje principal, Archie Bunker, era un supremacista blanco, racista hasta la pared de enfrente, y contaba los chistes más insensibles que te puedas imaginar. Pero en esa época la gente se reía, y es lo que decía Anthony Mackie, la gente se reía. Y había programas como Married with Children que también se aventaban unos chistes que actualmente podrían considerarse sexistas o misóginos, pero en ese momento decías, ese tipo tiene problemas, te reías y seguías con tu vida. Y así había mucha comedia, había muchos programas que eran así. Otra cosa que decía es que casi no hay representación de la raza negra
en las películas o en el entretenimiento. Y pues, saltó cualquier cantidad de series, desde los Jefferson, el Cosby Show, eh, híjole, programas y programas y programas. El Príncipe del Rap que conocimos aquí, que todos los miembros del cast, todos de raza negra. También dramas que todos que son de raza negra, todos, o sea, habrá un blanco por ahí y el que jala los cables. Él decía eso, o sea, de que hay representación, claro que hay representación. Yo me pongo a pensar en Black Panther para empezar. No, yo no vi ningún wakandiano negro, perdón, wakandiano güerito, ¿no? Un wakandiano que se viera latino. Lo dicho, mucha gente sí aprovecha la sensibilidad y sí aprovecha ciertas situaciones a su favor, pero de que existe la representación existe, y de que existen y que también existe sí el racismo tal cual, sí, eso también es un hecho, y de que sí hay grupos de extremistas también es un hecho. Eso también, o sea, existe un Denzel Washington por un lado y existe directores que son muy recios con esa cuestión del racismo, ¿no? Pero lo dicho, hay gente que lo está aprovechando a su favor, y la industria como tal, la industria del entretenimiento, pues también dice, pues de aquí soy, y vamos a vernos totalmente inclusivos, y vamos a vernos totalmente a favor del Black Lives Matter y ese tipo de cosas, para que se note nuestra presencia, y sí, lo dicho, para seguir capturando pues ese público que al final del día, como cualquier negocio, es lo que quieren, ¿no? Quieren a alguien que les consuma. Y en ese entendido, no solo toca esa cuestión racial, también pues ya toca cualquier cantidad de situaciones. Y lo dicho, la industria se adapta pues para mantener contentos a un público que ahorita hay quien dice que son grupos pequeños, pero hacen bastante ruido. Y claro que hacen mucho ruido, porque es gente que puede tirar proyectos. O sea, la gente con tuitazos o la gente con algunas publicaciones puede tirar proyectos, o puede dejar sin chamba a la gente si se les ocurre decir algo que no consideran correcto, o algo que no les gusta. Y hay cualquier cantidad de ejemplos. Y así como decidieron quitar lo que el viento se llevó por esa cuestión racial, pues también pueden desaparecer muchos títulos porque son machistas, misóginos, o porque hablan mal de la comunidad. Y pues de un plumazo se quita ya, que hablando en términos históricos puede llegar a ser bastante grave. ¿En qué sentido? Pues sí, las películas pueden ser ficciones, inclusive sí hay gente que no nota esa diferencia entre realidad y ficción, pero sí, las películas al final del día son ficciones, pero también cuentan una historia, el momento histórico en el que se hicieron las películas, porque el proceso de hacer cine, o la idiosincrasia, o como se pensaba en los 40, 50, a como se hace actualmente para hacer una película, es muy muy diferente. Todo lo que hubo en torno a esa película, todas las decisiones que se tomaron, es parte de un momento histórico. Y pues ese documento está ahí, no lo puedes esconder, no lo puedes quitar. Si es una película del Holocausto, no la puedes esconder, o es una película donde pasaron momentos históricos desastrosos, o porque se utilizó ciertas palabras, lo quitas para que no afecte ciertas sensibilidades, pues también es un tremendo error, porque ocultar esas cosas a una nueva generación no les va a ayudar en nada. Al contrario, hay amplias posibilidades de que puedan cometer los mismos errores. Y sucede, y de hecho está sucediendo. Si no, no estaríamos hablando de estos temas en el 2020. Eso es un hecho. Y mutilar obra intelectual no va a ayudar, de verdad. O esconderlo no va a ayudar. Aunque te digan lo contrario, y podrán esconder lo que el viento se llevó, o Disney podrá esconder la canción del sur, que si les preguntas, la canción del sur nunca existió, eso nunca pasó. Si le preguntas a Warner, Speedy González tampoco existió.
O sea, ese tipo de cosas, que inclusive es bien chistoso. En el caso de Speedy González, a todos los mexicanos nos encanta Speedy González. Algún gringo loco decidió de que era de muy mal gusto y lo quitó, ¿no? Porque aparte eso es la parte que me molesta. Si a ti te asusta o sientes que tu sensibilidad fue tocada, en lugar de evitarlo, tú quieres que no lo vea nadie. O sea, a mí me cae gordo y por el hecho de que a mí me cae gordo, no quiero que nadie más lo vea y haces una tremenda campaña para que nadie más lo vea. Y el pretexto puede ser el que tú quieras. Y actualmente uno de los mejores pretextos que se tiene es de que no se es inclusivo o de que no me representa de alguna manera. Y cualquier obra intelectual que sale, hay un montonal de grupos que lo que quieren ser representados. En todas. Ok, está bien. Una de las cosas maravillosas del cine o de la literatura es que puedes contar cualquier cantidad de historias. Actualmente, hablando de entretenimiento, ya no puedes contar cualquier historia. De hecho, no se te es permitido contar historias, las que tú quieras. Tienes que seguir cualquier cantidad de alineamientos. O sea, solo imagínense un escritor de Hollywood de que tengo que contar cierta historia, pero tengo que incluir un grupo de amigos donde tiene que haber una lesbiana, tiene que haber una latina y tiene que haber un negrito. Que ese tipo de configuraciones se me hace todavía mucho más racista. Tienes un grupo de 5 chicos blancos y un negrito que únicamente interactúa con los blancos. Piénselo. O sea, no ves otro negro, solo está él. Pensando en ese tipo de cosas, aparte es demasiado complaciente. Estás contratando a la persona para cubrir una cuota, no por sus capacidades artísticas. Estás haciendo mil maromas con los cast y con las historias para tener un montonal de gente contenta. Por eso los resultados muchas veces son desastrosos. A Star Wars le pasó. La última película sufrió muchísimo porque tenía que tener diversidad y tenía que tener cualquier cantidad de cosas, dejando de lado la historia. Y sí, hubo algunos que dijeron, sí, hubo un beso, wow, qué emocionante, pero el resto de la historia se nos hizo así como que me quedaste a deber de alguna forma, ¿no? Pero había que contentar a ciertos grupos, porque al final del día no es por lo dicho, no es por parecer bueno, es un negocio al final del día, pero se está llegando al punto de la ridiculez por estar haciendo ese tipo de cosas. Inclusive los mismos estudios y los mismos actores ya se sienten presionados a participar o dar su punto de vista en ciertas situaciones. Y mira, así que para mejor ejemplo, ya para no extendernos demasiado, pues lo que pasó con J.K. Rowling, ¿no? Que ahorita es el chisme del momento. ¿Y qué sucedió? Porque mucha gente está como bien enojada con J.K. Rowling sin saber exactamente por qué. Aquí, independiente de cómo piensa la señora, porque es muy respetable, porque también está esa situación, cada quien piensa lo que quiera, y no por el hecho de que pienses de cierta manera, te va a cancelar completamente con el resto de la humanidad, y lo dicho, habrá gente que estará de acuerdo con ella, habrá gente que no, y el origen está en un artículo que leí yo de una publicación que se llama Devereux, donde en lugar de referirse a las mujeres, se refería a las personas que menstruan, y pues J.K. Rowling así como que espérame tantito, ¿por qué no le quieres decir mujer? Y pensaron que el comentario era totalmente transfóbico o de feminismo radical, porque ella de hecho es una feminista, y pues de ahí se arrancó el chisme de alguna manera. Se aventó otro tuitazo para defender su postura, porque una cosa que hay que aceptarle es de que ha defendido su postura, porque hay mucha gente que inmediatamente se ha echado para atrás, así como que no es cierto, se disculpan para no perder la chamba, porque mucha gente si piden sus cabezas y pierden la chamba, y en este caso muy particular ha defendido, aunque eso signifique que peligre mucho de su trabajo y las nuevas películas de Animales Fantásticos, ¿no? Y pero ya se convirtió en esto como una especie de yihad o pelea personal para mucha gente en contra de ella, inclusive muchos de los actores como en el caso de Daniel Radcliffe, que le salió el tiro por la culata, que así, porque muchos actores se sienten presionados de que es que tengo que decirle a mis fans que yo no soy así, que yo estoy con ustedes. Y en el caso de Daniel Radcliffe, pues sí le salió choco, porque un día era el héroe y hasta decían los fans, no, que él sea para nosotros él escribió Harry Potter, y al otro día resulta que es un blanco misógino haciendo mansplaining, ¿no? y pues ya salió más que raspado, y igual se va a tener que disculpar por eso. No sé, a lo que voy es que sí estamos llegando a un punto de exageración brutal. Y sí, a ese grado de exageración,
¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a ver cada vez más historias más planas, historias repetidas y cosas que no, y contenido que no va a afectar a nadie, o con el temor de que no afecte a nadie, y siempre con una disculpa en la bolsa por si llega a suceder algo, porque claro que va a suceder algo, siempre va a suceder algo, y eso pues va en decremento de la, pues del arte, o de, pues de este medio de expresión de alguna manera, y por eso yo no estoy tan de acuerdo que de ese pensamiento radical, porque hasta el humor se perdió. Muchas cosas se han perdido por eso. Y de verdad, si eso ayudara a que la gente fuera mejor, ok, va. Pero solo estamos haciendo, la gente que piensa un poquito más solo está haciendo corajes de a gratis y las cosas no van a mejorar, porque seguimos haciendo lo mismo una y otra vez, pero ahora no lo decimos, ahora lo ocultamos porque tenemos que ser en redes sociales políticamente correctos y tenemos que estar en pro pues de lo que venga, de lo que sea, aunque a veces llega a ser hasta contradictorio con nosotros, o puede llegar a ser contradictorio hasta con los mismos discursos, porque hay discursos que hasta chocan, pero pues tú dices que sí, levantas la mano. Y pues bueno, es un tema muy interesante que da para muchísimo y creo que ya me extendí mucho. Es más, creo que les voy a mostrar la versión censurada, la versión recortada, porque sí hablamos un montón, pero voy a dejar ahora sí que los puntos más interesantes y nada, pues muchas gracias por su tiempo y pues nada, no olviden el like, que de hecho si no me ponen like, no los culpo, no los culpo ni tantito, pero bueno, si hubo alguien que llegó hasta el final y le gustó, pues ponga el like, si no está suscrito, suscríbanse por favor, y nada, pues sean felices, y pues ¿por qué hacemos esto? Pues ahora sí que por pura diversión, en este caso no fue por pura diversión, era más bien por una necesidad de decirlo y de sacarlo de mi sistema, pero muchas gracias a todos, cuídense.